seguramente tú en tu papel de rector y maestro, los que hayan sido maestros lo saben, de repente se enfrenta a una disyuntiva muy fuerte. Van los alumnos avanzando y uno se va dando cuenta, el maestro que va tomando al nuevo grupo y al nuevo grupo dice, qué desigual conocimiento. O sea, yo tendría que regresar en tercer año de carrera mi alumno a segundo de prepa. Y ya no hay manera de bajarlo. Perdón, digo, no, te lo diga, ¿no? Pero ¿cuántas veces no ha pasado eso? A ver, esta parte que es tan importante porque entramos en un proceso de deterioro, pero también en un proceso, no sé si utiliza la palabra exacta, de complicidad magisterial o complicidad de la escuela, déjalos que se vayan y que se vayan, y la calidad educativa, gran palabra, grandes palabras, se van. ¿Ahí qué piensas? Es decir, ¿qué hacer? Porque es un asunto urgente y de inmediato. Los alumnos de prepa de México, no sé, salvo su mejor opinión, en lo general no están bien formados. La educación se puede medir de diferentes maneras, pero la triste realidad es que una vez que se cierra la puerta del aula, donde existe la puerta, en lugar donde no hay puerta, no sabemos qué es lo que pasa. ¿Qué necesitamos medir? Conocimientos, habilidades, valores, conductas, actitudes, competencias. Ahora está de moda el tema de las competencias. Me parece bien como un punto de vista, pero a mí me preocupa más formar una persona y un ciudadano completo que un buen tecnócrata. Entonces, regresando a las evaluaciones, ¿cuál es la ventaja del INE que ya existe? Que va a proponer lineamientos, por ejemplo, para que sea en Sonora o sea en el estado de mayor pobreza, estemos viviendo lo mismo. Y en el diagnóstico determinemos la distancia entre lo que somos y lo que debemos ser, cómo la vamos a transitar. Voy a poner un ejemplo, profesores de matemáticas. Sí. En el sexenio del presidente Echeverría pasamos a la teoría de conjuntos y los profesores que fueron formados en normal, yo con mucho cariño y respeto, no aprendieron a ser quebrados. Tú le pones a un profesor que estudió en esa época la normal y no maneja quebrados. Y que no maneja los quebrados, pues tiene dificultad de pensar en matemáticas. ¿Dónde están las desventajas principales? Porque la prueba de PISA determina matemáticas, español, ciencias responder naturales. a eso, claro. Entonces tenemos que regresar al elementario, una persona que sepa pensar, que sepa leer, que sepa sentir, que sepa comprometerse, y tenemos que regresar al papel básico. Y también recordar que la educación no es solamente en el aula, como se llama en las Naciones Unidas, UNESCO, es durante y para toda la vida. Si hay algo que el ser humano hace desde el primero hasta el último suspiro de vida, parte de la actividad, es desplegar su capacidad de aprender, su capacidad de amar y su capacidad de comprometerse. Entonces aquí lo que necesitamos es alguien como el INE, que haya exámenes estandarizados y que sean diagnósticos individuales o colectivos con tratamientos particulares que van a tener que incorporar mejores profesores y mejores alumnos. Cuando pensamos en evaluación creemos que el único que se evalúa es el educando, ¿no? También se evalúa el profesor y también tiene que evaluarse el padre de familia, no por el sistema educativo, pero tenemos que pasar absolutamente todos a la báscula. Entonces vamos a tener que introducir nuevamente una cultura de evaluación. Sí, a una pregunta no hecha. Se ha interpretado por ahí que se van a incrementar cuotas escolares, no es lo que significa, perdón, nada más, Juan Carlos, que se va a tener que pagar por la educación. No. La educación que imparte el Estado de preescolar, primaria, secundaria y prepa a partir del año 2021 tiene que ser gratuita. Y el Estado mexicano tiene que garantizar eso. Hay un capítulo de un transitorio. La escuela pública. Sí. En el que se señala que hay que tener más autonomía escolar. El problema que hay, lo digo con mucho respeto, es que hay estados del país, cerca de la mitad, donde el secretario de Educación no lo nombra el gobernador. Hay diferencia con el sindicato. Hay muchos supervisores y directores que no los nombra la autoridad educativa. Entonces tenemos que buscar el hacer comunidades escolares de profesores, de alumnos, de egresados, para ver la capacidad de gestión de todo el plantel y verlo de otra forma. Y también, lo digo con mucho respeto, en el ámbito laboral hay tres aspectos que tenemos que ver, con mucha prudencia, pero con mucha claridad. Primero, la democracia y la transparencia sindical de todo el sector público. Lo que ya se hizo como reforma laboral en el apartado A, tiene que irse en el apartado B, sin atentar contra derechos de los trabajadores. Segundo, en los estados donde hay paros ilegales, por más noble que sea la causa, el alumno tiene por qué pagar la factura.
tiene que haber consecuencia de sanciones. Yo la ley de educación prohíbe sancionar al profesor por una serie de conductas. Para eso hay un mecanismo de huelga formal que tiene que hacerse. Tercero, estos temas son polémicos, espinosos, muy diría delicados, mejor. pero hay que atenderlos. Sí, sin duda. Hay que pedirle al señor secretario de Educación que revise las condiciones generales de trabajo en donde se forma más allá del límite entre lo que le toca a la autoridad y le toca al sindicato. En el ámbito de mejor respeto, y creo que hay actitud, los profesores saben perfectamente esto. Y por eso es que, perdonando la frase, en el diablo está en el detalle. Ahí me han preguntado, ¿se ha hecho una reforma educativa? No. Pero lo que hay que aprovechar es que se abrió una gran expectativa. Es la primera iniciativa que deriva del pacto, donde todos los actores queremos hacer algo, pero todo pasa por el tejido amplio de la sociedad, donde no puede ser solamente la escuela. Tenemos que tener mejores sindicatos, mejores cooperativas, mejores empresas, y estos lugares tienen que convertirse en espacio educativo, no solamente la escuela. Cierro nada más con una expresión. Pues habla de jornadas de tiempo completo. Ahora que estuve en campaña, regresé a muchas escuelas en mi actividad en Guanajuato, y a mí se me hace una tragedia, se lo dije al secretario de Trafeta hace unos días, los centros históricos, por ejemplo. Por dos motivos están cerrando escuelas. Uno, las personas ya no viven en centros históricos, y dos, la curva demográfica del nuevo pandemia. Las escuelas se cierran a las 2, 3 de la tarde en algunos momentos. Hay que rescatar el espacio público, hay temas de seguridad, temas de salud, temas de alfabetización. ¿Qué pasaría si dejamos abierta de 7 de la mañana a 12 de la noche todas las escuelas públicas del país? Para centros de cómputo, para arte, para cultura, para alfabetización, para recreación, que se convierte en un centro de la propia comunidad. Ahí está la infraestructura, pero no se aprovecha. Es como tener un cuerpo sin alma. Se cierra la escuela y hasta el día siguiente, hasta el día siguiente, así es. ¿Y por qué cerrarlas? Entonces, creo que lo que nos hace falta, en pocas palabras, es aprovechar la infraestructura con mucha creatividad, y esto involucra absolutamente a todos los actores. Diputado, el tema